En este espacio de Filosófica Pro Paz, pues nuevamente tengo el gusto de compartir una charla, tejer ideas, y reflexiones, sueños, anhelos, pues con un gran amigo y maestro, Héctor Valle. Te agradezco nuevamente el que te sumaras a este espacio. De verdad para mí es un gusto, un placer. En muchas ocasiones te he expresado pues el aprecio, la admiración que tengo por tu trabajo. Creo que por ahí vamos encontrando que incluso hay como muchas resonancias en los espacios, en los territorios donde vamos caminando juntos. Y bueno, nuevamente, pues el contar con tu presencia en este espacio para continuar tejiendo algunas reflexiones en torno a lo que es la práctica narrativa. En la ocasión anterior ya habíamos platicado un poquito sobre lo que es la práctica narrativa en el ejercicio de la mediación y me parecía muy interesante cómo tú comentabas que para ti era un ejercicio de exploración de otras historias, ¿no? Muchas veces entendiendo que el modelo de mediación narrativa lo entendíamos más como, o se podía entender como el buscar una historia alternativa que resolviera el conflicto, ¿no? Y tú decías, pues no es tanto así, sino es más bien buscar otros territorios diferentes a los que, digamos, desde los cuales muchas ocasiones las personas en conflicto entienden la situación, el que puedan explorar que hay otros escenarios desde los cuales se pueden mirar, entender y mover diferente, y cómo esta práctica de alguna forma a ti compartías, pues te coincide mucho con tus búsquedas, con lo que incluso a ti te mueve como facilitador de estos espacios. Y bueno, es así como llegamos hoy a esta segunda plática, que igual tú comentabas, yo practico más la narrativa en la justicia restaurativa que en la mediación, ¿no? Y a lo mejor invitarte a que hoy justamente hablemos un poquito de cómo tú has ido encontrando esta vinculación entre práctica narrativa y justicia restaurativa. Por ahí recuperando una experiencia que tuvimos juntos justamente en el último entrenamiento con Sarah Cobb. A mí me parecía muy interesante esta puntualización que, o bueno, esta experiencia que tú compartías. Tú decías, y corrígeme si lo entendí mal, tú decías, para mí la justicia restaurativa es como una brújula y la práctica narrativa sería como el mapa o los mapas desde los cuales pues vamos buscando territorios y vamos acompañando historias, ¿no? Tu micrófono por ahí. Perdón, perdón, Sí, se me estaba yendo el micrófono. sí, Eh, sí, bueno, creo que los vínculos entre las prácticas narrativas o el pensamiento, la metáfora narrativa y, y la justicia restaurativa es mucho. Yo creo que, y con muchos otros temas, yo creo que hay muchos temas que, por ejemplo, algunas prácticas de soluciones, algunas prácticas dialógicas también, sí, que creo que tienen mucho que ver con todo esto, las prácticas de liberación, ¿no? Basadas en las ideas de Enrique Dussel. sí, Eh, em, yo creo que tenemos que entender que las prácticas narrativas son una posición ética y política, que hablábamos la vez pasada. O sea, son una posición ética y política importante, ¿sí? Que mantiene una posición frente al conflicto. En esta ocasión, desde la justicia restaurativa, es una ética y una política con respecto a la violencia, y no solo a la violencia, sino al abuso. Entonces, yes. creo que hay que diferenciar muy bien abuso de violencia. Estos son términos de un amigo y maestro que se llama Ítalo Latorre Gendoso, con él lo conocí, con Carolina Letelier Astorga. Son dos personas de Chile que creo que comprenden muy bien y explican muy bien la diferencia entre lo que es un abuso y lo que es la violencia, ¿no? Entonces, porque la violencia puede incluso llegar a ser una respuesta ante el abuso. O sea, el abuso es opresor porque es un, una utilización del poder, ¿sí? Entonces es utilizar el poder y eso, el abuso oprime, ¿sí? A la persona. Porque el abuso, por ejemplo, no siempre es violento.
El abuso no siempre es violento, ¿no? Podemos abusar de nuestro poder. Estaba yo viendo un video hace rato de un hombre que entra a un estacionamiento y ve a dos personas morenas y les indica que le laven el coche, ¿no? Entonces, él da por hecho, desde su privilegio, desde ser un hombre blanco, desde ser un hombre privilegiado, que las personas morenas que comparten el espacio con él en el estacionamiento son lavadores de autos, ¿sí? Entonces, eso es un abuso de poder, es un abuso, es una discriminación. ¿Sí? Y no es violenta, ¿no? O sea, no llega a ser, es violenta, sí, pero no es totalmente agresiva, no tiene este enfoque de controlar al otro, sino de ejercer su poder sobre el otro. Entonces, muchos actos de adultos contra niños, niñas, personas adolescentes y personas de la tercera edad, pues tienen que ver con este abuso. Sí, y me parece el abuso todavía más complejo que la violencia, porque el abuso es ese ejercicio consciente, muchas veces inconsciente, porque no estamos totalmente claros, pero es ese abuso de este privilegio que yo tengo, ¿no? De mi privilegio de ser hombre, de mi privilegio de ser blanco, de tener dinero, de tener escolaridad, de tener donde vivir, de tener tantos privilegios que tenemos, ¿no? Entonces, creo que hay que marcar muy bien que este abuso, hay que ser muy conscientes del abuso y conscientes de que tal vez la violencia también es una forma de respuesta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si analizamos estas mujeres que responden y luchan y pelean? O la respuesta, por ejemplo, porque qué tanto si hablamos todo lo metemos en la caja de la violencia, criminalizamos a las compañeras marchando el 8 de marzo, exigiendo justicia, y que tanto las criminalizamos al meter todo en el rubro de la violencia, en el mismo rubro que el abuso, cuando es la única forma en que muchas veces llegan a ser escuchadas, ¿no? Los familiares de personas desaparecidas. Entonces, creo que hay que comprender muy bien estos términos y que eso nos ayuda a centrar una posición ética y política, Sí, ¿sí? Y entonces, desde esa posición política, la justicia restaurativa es una posición política, porque lo que buscamos es justicia. ¿Sí? No buscamos, no buscamos un acuerdo. La forma en que a veces llegamos desde la justicia restaurativa a la justicia es el acuerdo. Pero no estamos sentados, sentadas para construir un acuerdo. Estamos sentados, sentadas, ¿sí? Conversando, construyendo, hablando, dialogando para hacer justicia. Entonces, eso es una posición política, ¿sí? sí, Como la mediación tendría una posición política hacia la paz o las paces, la justicia restaurativa tendría una posición política hacia la justicia. Ahora es a través de qué buscamos la justicia. sí, total. Sí, total. Fíjate que yo te Fíjate que escucho y hay varias cosas aquí que me gustaría como conectar y espero a lo mejor tener como la claridad y que no te haga yo bolas, pero te escucho y por ejemplo también me vienen como varias conexiones o saberes, ¿no? Por ejemplo, en mi camino, por así decirlo, cuando empecé como un apasionado de estos temas, un referente para mí en los procesos de diálogo era definitivamente, por ejemplo, el trabajo de Paulo Freire, ¿no? Y la pedagogía del oprimido, precisamente en el sentido de que él hablaba cómo a través, bueno, primero creo que fue el de los primeros que puso como la mirada en el hecho de que de repente, por ejemplo, desde la educación, se tienen posiciones de poder, ¿no? Por ejemplo, él desde la educación bancaria decía, esa posición de poder que muchas veces tiene el maestro frente al alumno, donde el maestro se sitúa como el experto, como el sabedor de la verdad y el alumno como la caja vacía que el maestro le tiene que transmitir o depositar conocimientos, ¿no? Y al final, como desde esta lógica, pues muchas veces no se tiene esa conciencia ética del poder que se está ejerciendo sobre el otro. Y me parece que estas como prácticas sociales no solamente se dan en el plano, digamos, de la educación, como lo refiere Freire, sino en nuestro ejercicio profesional. Por ejemplo, tú eres psicólogo, yo igual tengo una profesión de abogado, pero se han ido generando como prácticas desde las cuales, desde cierto discurso profesional, muchas veces no tomamos como conciencia
de esa posición de poder y cómo desde esa posición de poder, como bien decías, muchas ocasiones podemos invisibilizar o hasta legitimar abusos. Y entonces me parece como interesante esto que comentas, porque al final la justicia restaurativa, algo que a mí me ha generado siempre o me ha resonado bastante, es entenderla como una justicia que, digamos, deja de estar en el vocabulario, en el diccionario de los expertos, para hacer una justicia que baja, por así decirlo, a la gente, al colectivo, directamente a las víctimas, para de alguna forma pensar cómo hacer de la justicia algo que se construya más desde quienes sufren la injusticia que algo que administre alguien que viene de fuera o el experto o el docto, que muchas veces incluso puede terminar reproduciendo esas lógicas de opresión que tú comentabas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la justicia restaurativa me parece, y no sé si tú coincidirías conmigo, como también una apuesta por una justicia liberadora en el sentido de que regresa protagonismo a las víctimas de la injusticia o sí, propiamente a quienes reclaman justicia, ¿no? Eh, y en ese sentido, yo de repente muchas veces me preguntaba, bueno, si el diálogo, si regresar a ese ejercicio como colectivo, donde regresas como ese fortalecimiento a las personas, pero siempre mi pregunta era cómo, ¿no? O sí, como, ¿cuál es el camino? Y entonces la narrativa me parece que es como una práctica, un hacer, por así decirlo, desde el cual podemos como empezar a tejer posibilidades, ¿no? Y la narrativa entendida como construir, como primero cuestionar o preguntarnos sobre ciertos discursos y luego crear otros lenguajes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que tú comentabas lo de la diferencia entre abuso y violencia, me quedaba pensando mucho cómo en ocasiones podemos quedarnos con una definición, ¿no? Conforme a lo que dice la cátedra o lo que dicen los estudios, vamos a llamarles sociales, pero entonces ese discurso o esa definición al final es una narrativa, podríamos decir hasta una narrativa dominante, pero ¿cuántas otras historias pudieran caber o cuántas otras definiciones, por así decirlo, podríamos crear a partir de lo que realmente, de lo que han vivido las personas y a lo mejor hasta las personas que nunca han sido escuchadas, ¿no? O sea, no sé, me haces pensar mucho en tantas personas, tantos grupos sociales que han vivido el abuso y realmente cuántas posibilidades estas personas que han vivido el abuso realmente son quienes le han puesto vocabulario o definición a eso que han vivido, ¿no? Y no tanto lo que se dice desde una definición académica o que la construyó una serie como de científicos sociales que posiblemente nunca han vivido esas situaciones. No sé si por ahí me voy explicando, ¿no? Sí, y sobre todo al servicio de quién están. Así es. O sea, porque, o sea, vamos, yo es una investigación porque tienes recursos para hacer la investigación. Y esos recursos vienen de algún lado, y eso de ese lado tiene una posición, que no siempre es la posición de las víctimas, ni la posición o sea, hay muchas posiciones, ¿no? Entonces, al servicio de quién dice la narrativa, por qué la dice, desde dónde la dice. Es como cuando decimos, ¿no? O sea, fue ciencia que el cerebro de las personas afrodescendientes era más pequeño que el de las personas blancas, ¿no? Entonces, hay lenguajes que están al servicio de las personas. Lo podemos ver claramente ahorita, ¿no? Un Google totalmente dominado y con los pies totalmente hincados ante Donald Trump, totalmente. Cuando Google decía que eran libertarios y que pensamiento y la libertad del Internet y no sé qué, estamos viendo claramente que no es así, ¿no? Golfo de América. ¿Por qué? Pues porque el señor le puso Golfo de América. Entonces, al servicio de quién están estas megaempresas? Que Yes. acabamos de ver con la declaración de Facebook de que hay demasiadas mujeres en el poder, ¿no? Que debería haber más hombres en el poder de los puestos directivos de Facebook. Ujú, sí. ¿Al servicio de quién? ¿De qué discurso? Estos hombres y mujeres que tienen privilegio
también están al servicio de discursos y entonces tenemos que encontrar esos discursos. Estamos hablando de justicia, ¿de la justicia de quién? Ujú, ¿Quiénes son sí, las personas que están promoviendo este concepto de justicia? Estamos hablando de estas investigaciones que sirven a quién, como las farmacéuticas, ¿no? sí, Entonces, es todo esto que tenemos que pensar. Y entonces, ¿desde dónde pensamos la justicia? Por eso la narrativa, más que la narrativa, me gusta mucho comprenderla como una metáfora para entender el mundo. Si todas son narraciones, también podemos narrar desde otra parte. sí es. Pues si no le decimos que es ciencia, sino es una narración, le quitamos el poder que se impone desde ciertos lugares, ¿no? Lo dice la ciencia, ¿sí? Y no estoy diciendo que la ciencia no sirva. A ver, los aviones vuelan por Ujú, ciencia. La ciencia está claro, ahí, la claro. entendemos. A mí particularmente me gusta mucho, pero también hay que comprender que había un meme que me parecía fabuloso que decía, em, querido Charles Darwin, desafortunadamente debemos decirle que su teoría de la evolución de las especies por medio de la selección natural ha sido rechazada por no ser un tema de interés en la actualidad, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido estas revistas científicas de este tipo que te rechazan porque tu tema no es de actualidad? Cuando, o sea, entonces sí te están diciendo que tienes que estudiar. Hace 15 años mandé un artículo a una revista de mediación hablando sobre justicia restaurativa y me dijeron que no se estaba tocando el tema de justicia restaurativa en ese momento. Y hace pocos meses me escriben y me dicen que sí me gustaría cooperar con un artículo sobre justicia restaurativa. Entonces, sí, sí hay personas que nos están diciendo qué escribir, dónde escribir, para dónde escribir. Y no, esto no es un complot, sino son discursos que mantienen la hegemonía, ¿no? De que Así las es. personas delgadas, blancas, hombres escolarizados, urbanos, tienen un mayor valor que las otras personas, que los niños, las mujeres, los ancianos, las personas con discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de justicia, hay un concepto de justicia y una idea de justicia que se ha construido desde una justicia que no tiene que ver, a veces incluso con lo latinoamericano, ¿no? Así es. O sea, tú sigues viendo muchas de las citas que hay sobre justicia y no ves citas de teórico, tanto teórico latinoamericano, sino seguimos citando alemanes y seguimos citando griegos y latinos. A ver, entonces, es la justicia, ¿no? O sea, realmente de qué hablamos cuando hablamos de justicia? Y creo que la Sí. justicia restaurativa lo que hace es repensar la justicia. Sí la acerca a las comunidades y sí la acerca a todos, pero las acerca desde el hecho de redefinir qué es la justicia, ¿sí? Creo que ahí está el sentido de pensar en justicia restaurativa. Sí, fíjate que ahorita te escucho y sí, me haces incluso hasta como recuperar varias experiencias que igual me han dejado pensando mucho en relación a cómo se ha ido dando a conocer la justicia restaurativa, ¿no? Yo no sé si en algún momento te compartí que justamente cuando estaba yo haciendo la maestría me animé a hacer un ejercicio en mi tesis como una propuesta de fundamentación filosófica, yo le puse así, de la justicia restaurativa, ¿no? Y recuerdo que cuando la presenté a mis maestros, ellos, pues no, o sea, no lo hicieron, como tú dices, con un afán así de conspiración o con una mala intención, no, pero ellos, por ejemplo, me decían, bueno, a ver, ¿cómo me vas a fundamentar esto? Desde el pensamiento de los autores clásicos europeos que hablan de justicia, ¿no? Y entonces recuerdo que algún maestro por ahí me decía, oye, ¿qué vinculaciones podrías encontrar entre la justicia restaurativa y, por ejemplo, John Rawls o Habermas y todos estos autores más europeos, ¿no? Y bueno, ahí medio hice algunos intentos, incluso sí encontré algunos referentes que me parecieron como interesantes. Ya te lo compartía incluso en nuestra plática anterior con Hannah Arendt, pero es bien interesante porque conforme fue pasando el tiempo y ahora yo reviso la tesis, y hay muchas cosas que volvería yo a hacer, ¿no? O que las plantearé distinto, porque después ya vino
un momento en el que tuve la oportunidad de entrar como en contacto precisamente con todo lo que es el planteamiento de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Y aunque Enrique Dussel propiamente no podría yo decir que habla de justicia restaurativa, pero sí hay muchos planteamientos que él hace desde la crítica de colonial que a mí me generan mucha resonancia desde la propuesta de esta comprensión de justicia, ¿no? Y entonces dije, bueno, qué curioso que no pude en su momento hacer estas conexiones, porque lo que predominaba como el pensamiento válido desde la filosofía era como más lo europeo, ¿no? Y incluso yo mismo cuando comencé este canal, me acuerdo mucho que en algún momento alguna compañera facilitadora me decía, oye, pero es que tú estás proponiendo que a través de filósofos como Platón o Kant, que eso te puede servir a ti como facilitador. O sea, con Platón vas a acompañar un proceso restaurativo. Y yo le decía, no, no, no es tanto eso. O sea, lo que yo planteo o mi inquietud es más bien cómo el mismo ejercicio de la reflexión filosófica, entendida como ejercicio del pensamiento, puede ayudar a pensar esta práctica, ¿no? Pero para generar procesos, digamos, como de reflexión, procesos como emancipatorios en las personas que acompañamos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo conecto con algo que comentan mucho Ítalo Latorre y Carolina, ¿no? Letelier, que dicen que las personas son portadoras de saberes populares o saberes propios que son como su sabiduría, ¿no? Y cómo desde la propia sabiduría de la persona puedes ir encontrando otras historias, ¿no? Que precisamente los saquen como de ese estatus o ese papel de víctimas o oprimidos, como estos mismos saberes, muchas veces no legitimados porque le damos más importancia como al saber profesional, lo descalificamos estos saberes de la gente de a pie, ¿no? Y que muchas veces son, ellos dicen, ¿no? Son la forma en que se responde incluso ante la opresión, son los saberes ante los que se responde ante el dolor y cómo como darles otro lugar, ¿no? Bueno, este concepto lo empieza a manejar, fíjate qué interesante, lo empieza manejando el Dulwich Center a partir de Michael White, empieza este respetar de los saberes, ¿sí? Lo retoma en el Dulwich Center precisamente hay un decálogo de los derechos de narración. Y no es un decálogo, son los derechos de narración, son 7. Me parece muy interesante, pero también me parece súper interesante que lo dice Kate Pranis en sus principios, sus siete presupuestos base para los círculos de paz. Kate Pranis dice, todas las personas son buenas, sabias y poderosas. Entonces, no es, Ítalo lo retoma ya desde un conocimiento latinoamericano con Carol Letelier, y dicen, bueno, ¿dónde están los conocimientos de las personas? ¿Dónde están las sabidurías comunitarias? ¿Sí? Pero también la escuela de resiliencia comunitaria, que tiene una base bastante importante por Panamá, tiene también conceptos comunitarios de las sabidurías. Y de repente encontramos que hay muchas personas que lo han pensado desde los derechos humanos, desde la educación, desde muchos lugares. Es un pensamiento que está ahí presente. Entonces, a mí me encanta porque también hay pensamientos blancos que tienen que ver con esto, ¿no? Que Paris y Michael White. Michael White era tan blanco que se llamaba White, ¿no? Entonces, pero con una sabiduría de poder entender que hay algo fuera de nosotros y de nosotras y a eso que no tenemos acceso. Por eso la narrativa es una metáfora para entender, pero una metáfora para aproximarte, porque entonces te aproximas desde algo que es la curiosidad, o sea, es el no saber. Entonces, desde la narrativa, la forma de hacer es el no saber. Pero, Sí, pero, pero Kate Pranis también menciona que es importante y un principio de los círculos son los no saberes o la curiosidad radical. sí, ¿Sí? Entonces, son conceptos que están ahí puestos de personas que no se conocen, pero que llegan a esos mismos lugares, ¿sí? Y que de repente es bastante interesante
suponer, ver, jugar, tener estas ideas, estas conversaciones que me parecen muy, muy, muy importantes, ¿no? Cuando también por ver preciado, por despreciado, de repente habla en ese libro maravilloso que se llama Yo soy el monstruo que os habla, que es un libro que da por preciado una persona trans, un filósofo trans, que da frente a la convención de psicoanalistas en Francia, ¿no? O sea, es una maravilla, el libro es una maravilla porque es la conferencia, pero vuelve apreciado, les dice, ¿desde dónde hablamos, no? O sea, ustedes psicoanalistas creen que saben lo que yo soy, le dicen disforia de género, pero no tienen la voluntad de sentarse a saber quién soy. Entonces, no tienen la voluntad de respetar los saberes del otro. Y mientras no tengan esa voluntad de saber los saberes del otro, pues cómo nos acercamos al otro, desde dónde nos acercamos. Si no nos acercamos desde los saberes del otro, nos acercamos desde la colonización, Yes. ¿no? Entonces, acercarnos desde los saberes del otro también tiene que ver con una situación bien interesante que es cómo me acerco a tus saberes, ¿sí? Sin meter mis saberes. Porque también yo tengo saberes. Me estoy acordando ahorita no, no me acuerdo de la autora, ¿cuál es la autora? De el pequeño libro de justicia restaurativa para personas adultas, para adultos mayores. Es muy bonito, muy, muy, muy bonito. Y una de las cosas que vienen ahí es también cómo podemos rescatar esas vidas de saberes que están ahí y que de repente han sido de las más olvidadas, ¿no? O sea, nos hemos olvidado de los saberes de las vidas por simplemente vivir. Entonces, si llegamos a tener, Julie Friensen, si llegamos a tener, si llegamos hasta este lugar, ¿sí? Yo ya a mis 50 años, algo debo saber, de alguna forma. Y entonces le contaba, yo le cuento mucho a mis alumnos de cuando yo salí con mis saberes colonizados y mis saberes de psicólogo, y me mandan a aplicar unas pruebas psicométricas de inteligencia a un par de niños en la costa oaxaqueña. Ya aplico las pruebas, yo muy joven. Yo tengo como resultado que tienen un retraso mental leve, ¿sí? Pueden ser funcionales, pero hay retraso mental. A todos nos hizo mucho sentido, ¿sí? La maestra, la directora, yo, ¿no? Ya sabemos qué tiene, ¿sí? Entonces yo voy al baño, ¿sí? Al baño de la dirección, que ya sabes que los maestros usan otros baños que no son el de los alumnos, ¿no? O sea, no voy a entrar en más detalles, solo lo dejaré así. Sí. Este, y entonces voy al baño y de repente en la taza del baño hay una culebrita enrollada. Y yo digo, ¿qué es esto, no? Entonces algo le digo a la directora, oiga, hay una culebrita ahí. Ya se volvió a meter este animal, dice la señora. O sea, no era la primera vez que pasaba. Y llaman a los dos niños que acabo de diagnosticar con retraso mental. Y uno le pega la taza, como que saca la cabeza a la culebrita, y el otro la agarra con una mano y se le enreda. Y le dice la directora, llévate al cerro ese animal. Y los dos niños se enfilan hacia el cerro jugando con una culebrita. No sé tú, pero yo tuve como mascota una culebra, lo que la cuidé que se recuperaba. Y ni así tengo la habilidad de poder dominar una culebra. No es venenosa, no me va a matar, no me va a hacer nada, pero el simple hecho de ser una serpiente y de la cosmovisión, de la forma que me han enseñado que son las serpientes desde lo judeocristiano, Sí. del demonio, etcétera, las serpientes no son queridas. Y dos niños, y yo acabo de tachar como retrasados mentales, tienen mucho mayores saberes que yo en ese lugar. Entonces, ¿qué es la justicia entonces? ¿Desde dónde podemos pensar a la justicia? ¿Desde qué territorios podemos entender a la justicia? Entonces yo pienso y de repente quiero pensar y quiero entender a la justicia, mis propios saberes, mis propios pensamientos como un principio ético. Entonces que lo que hagamos sea justo, pero que sea un principio ético
para nuestras conversaciones. Entonces, de repente les Ajá. decía yo a mis compañeros y compañeras, cuando hablamos de justicia restaurativa comunitaria, hablamos de construir espacios para que las personas puedan, ¿sí? Tener como principio ético la justicia, puedan conversar con justicia. La justicia restaurativa, cuando hacemos un círculo, un encuentro, es conversar desde la justicia. Sí, sí, Eso fíjate quiere que decir, perdón, eso quiere decir respetar dignidad y respetar saberes. sí, y fíjate que ahorita te escucho y bueno, sí varias cosas. A ver, voy a tratar como de ir hilando algunas cosas que te escucho y que me emocionan. A ver, esta parte que comentas, ¿no? O sea, hace un momento decías, o sea, hay que darle su lugar a la ciencia, ¿no? O sea, y yo creo que cualquier persona estamos convencidos de, al final, lo que tenemos que agradecerle a la ciencia como parte, digamos, del momento, digamos, en el que nos encontramos, ¿no? Los beneficios que al final pues son innegables. Pero también yo creo que ahorita que te escuchaba, de pronto siento que también estas prácticas nos invitan a tomar conciencia de de nuestro paradigma cientificista, en el sentido de que en ocasiones podemos tener miedo de abandonar todo aquello que no nos parezca ciencia o todo aquello que no tenga como los principios como de certeza de la ciencia. Y aquí a lo mejor pues, lo voy a bajar un poquito como para darme a entender. Como facilitador de repente me he percatado mucho que hay como esa preocupación, sobre todo ahora que ya tengo la oportunidad también de ser formador o ser capacitador, de que de pronto hay como ese miedo a abandonar como cierto paradigma científico de decirles, por ejemplo, a quienes quieren ser acompañantes de estos espacios, lo que tienen que hacer o cómo hacerlo con la certeza de que algo va a pasar, ¿no? O algo va a suceder. Pero entonces, bajo esta lógica como cientificista, como yo decía, y de pronto, ahorita escuchándote, y creo que no sé si coincidas conmigo, un componente muy importante de quienes nos animamos a acompañar estos procesos, por ejemplo, pensando en un círculo de paz, es que nos acompañe una ética, como tú decías, como una posición ética, pero sobre todo que nos acompañe una posición de convicción, porque a veces más que el tener una respuesta de qué es lo que tenemos que hacer o vamos a hacer para llegar a un resultado, al menos no sé, desde mi experiencia te podría decir que lo que me ha movido es la convicción de ciertos posicionamientos éticos. Por ejemplo, uno de ellos es, por ejemplo, confiar en la sabiduría o en los saberes de las personas. O sea, por ejemplo, pensando en un círculo, ¿no? O sea, creo que quienes hemos acompañado círculos, sabemos que por más que hablemos de los dilemas que nos puede poner un círculo, de los retos que nos puede poner un círculo, a veces, y creo que lo he escuchado decírselo a Kay Pranis, ¿no? Hay que confiar en la comunidad o hay que confiar en la sabiduría del colectivo, del círculo, o sea, y creo que eso implica también un ejercicio de soltar el control o soltar el poder, porque tengas la convicción de confiar en esos saberes, ¿no? Pero insisto, es más una convicción, es más bien, como ahorita que te escuchaba, es más bien un posicionamiento político y ético que, que una certeza científica que eso va a resultar, ¿no? Es más bien una convicción de creer en eso, o sea, de que tiene sentido. Yo creo que el posicionamiento está lleno de convicciones Sí, y las convicciones nos dan el posicionamiento. Entonces, cuando yo estoy convencido, tengo la convicción de la sabiduría, a mí sí me gusta la convicción de Ken Pranis, de que todas las personas tienen poder. Me gusta, conectando con Michel Foucault, nada más en el ejercicio, ¿no? Eh, o sea, cuando yo creo que sí hay como una parte de las convicciones que tenemos de, por ejemplo, las personas son expertas en lo que están viviendo, más que nosotros y nosotras. La convicción de que nosotros no tenemos el poder de sanar, curar, ayudar, proteger, cargar, llevar a las personas, sino lo más que podemos es acompañar y sostener historias. La convicción de que no soy responsable del resultado, pero soy responsable del proceso. La convicción de que no soy... Hay muchas convicciones que generan una sí posición. es. Y creo que esa posición
es una posición restaurativa, ¿no? Es una posición política desde la justicia que no puede desprenderse en la actualidad de teorías de género, de teorías sobre la inclusión que leía apenas que estaba escuchando a una compañera que me parecía bellísimo lo que decía, que dice, es que dice, nos dan el lugar de la diversidad a las personas transexuales, nos dan el lugar de la diversidad para no atreverse a hablar de la igualdad entre ustedes y nosotros. Por eso somos la diversidad. Quieren integrar a la diversidad en lugar de darse cuenta que somos iguales. Y dices, ay, canijo, ¿no? Que es una charla ahí gigantesca. Entonces, sí, entonces creo que lo que nos aporta la narrativa, para retomar el tema, porque si no, luego nos vamos a Sí. decir, creo que nos aporta mucho la narrativa, lo que he conversado algunas veces con mi querida Sara, una posición ética, una posición política. Sara Kopp, desde toda su intuición bellísima, integra otro principio, voy a decir, que no sé si le llamaría principios, pero por el momento lo dejaré en principio, otra intuición, que es la poética, ¿sí? Donde eh, la poética tiene que ver con las resonancias, ¿no? Y con la capacidad de resonar con la otra persona. Un poema es eso que escuchas, lees. La poética es eso que te toca, que aunque no es tuyo, te toca, pero te toca desde no ser tuyo. Em, y nos saca de la idea de la empatía, de ponernos en los zapatos del otro o la otra, sino nos lleva a un lugar donde qué parte de tu historia resuena en mi historia. Y entonces la parte de tu historia que resuena en mi historia es ese verso poético que tiene el poeta cuando lo leemos y dices, acaba de decir lo que yo quería decir, ¿no? Creo que nos pasa a todos y a todas la primera vez que lees Viceversa de Benedetti o un Jaime Sabines o alguna canción que realmente resuena con tu propia historia. Y entonces a mí me parece que un principio del trabajo narrativo que es muy importante para la justicia restaurativa es trabajar desde las resonancias poéticas, porque no podemos construir, no podemos crear la resonancia, pero podemos crear el ambiente, según Hartmut Rosas, podemos crear el ambiente que permite que la resonancia exista. Lo que yo digo no va a resonar en ti porque yo quiera que resuene, pero lo que yo digo puedo construirlo y puedo crear las condiciones para que algo de esto tal vez resuene contigo. Y creo que eso es mucho el trabajo de justicia restaurativa, porque si tú puedes resonar como persona ofensora, como persona que ha sido víctima, como persona responsable del daño o persona que ha sufrido el daño, puedes resonar con las historias de la comunidad, ahí es donde estamos llevando a la justicia a otros lugares. Entonces, Sí. para mí el principio de Sarah Kopp, de la poética, me parece hermoso. Y para mí, el principio que yo le abono a estos principios, porque no sé qué otra manera de decirle, convicción, no sé si es de convicción, principio, no me he puesto a desglosarlo más, es que la justicia restaurativa y la práctica narrativa también son prácticas de liberación. Entonces, para mí la palabra liberación es muy importante. Porque creo que la palabra liberación tiene el sentido de que no libera porque es imposible. No es imposible la libertad total, pero sí la liberación constante de la fractura de territorios que oprimen o de discursos que oprimen. Entonces, tal vez no podamos romperlos todos. A ver, carajos, vivimos en una sociedad llena de demasiados discursos. Pero creo que la liberación es ese acto constante de revelarnos a la colonización, a lo que oprime, a lo que nos subsume, a lo que nos aprisiona. Entonces, no puedo concebir la justicia restaurativa desde otro lugar que no sea la liberación de los conceptos europeos, la liberación de los conceptos de poder, porque estamos acostumbrados a que la justicia se construye desde el poder. Y entonces desde el poder construimos la justicia para los que tienen menos poder. Y entonces la liberación quiere decir
liberarnos de estos que tienen el poder, de estos discursos de poder de lo que es la justicia, para explorar aquí, y no es por un nivel abajo, tal vez es un nivel alto, pero creo que la comunidad, toda comunidad siempre será superior al Estado. Entonces creo que es regresar a conversar sobre desde esa liberación con las comunidades sobre qué sería lo justo si pudiéramos conversar hoy sobre justicia. Sí, Creo que ya fue sí. mucha marihuana, ¿eh? No sé si dije algo o nada más fumé. No, 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 de hecho sí, te voy siguiendo y me vas llevando como a otros, ahora sí como tú dirías, como otros territorios, ¿no? Pero dentro de lo mismo. Fíjate que algo que me parece como que me gustaría recuperar contigo es justamente la importancia de la agencia. Justamente en el entrenamiento con Sarah Kopp, yo recuerdo que ella hablaba mucho de que en sus intervenciones ella buscaba generar o construir agencia, ¿no? Y de pronto este término puede parecer como muy sociológico, como hasta raro de masticar. Y bueno, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero yo después de mucho pensarle y buscarle, y sobre todo desde la misma experiencia, ya no digamos los conceptos como decíamos teóricos, académicos, la agencia a mí me gusta pensarla como esa experiencia donde una persona de pronto ante una situación se siente literalmente, como lo hemos dicho, oprimida, atada, esclavizada por una situación. O sea, cuando, no sé si compartas conmigo esta experiencia de que cuando acompañas a alguien que ha sido víctima de abuso, eh, está tan lleno de miedo, de culpa, de vergüenza, que algo que le impide mirarse distinto a esa persona es justamente que se siente como aprisionada, como sin capacidad de movimiento. Haz de cuenta como cuando tienes una camisa de fuerza y no te puedes mover. Esa es como la experiencia que a mí de repente me ha dado el acompañar personas cuando están sufriendo, ¿no? Y la agencia, eh, creo yo, o al menos como la visualizo o la palpo, es como esa experiencia, no la podría yo llamar propiamente como liberadora, pero sí una experiencia con cierto nivel de emancipación donde la persona empieza a sentirse menos atada y con mayor capacidad de movimiento ante esa situación o esa historia que la oprime, ¿no? Cuando empieza como tú decías incluso en nuestra plática anterior, cuando empieza a sentir que puede moverse a otros territorios. Y entonces, pensar en un proceso restaurativo o pensando en un proceso restaurativo, yo lo visualizo más como esas conversaciones que se van teniendo, donde las personas van teniendo la posibilidad de moverse más, por así ponerlo, ¿no? En un lenguaje como plástico, o sea, que sientes que la persona se mueve más, ¿no? O sea, incluso cuando hablamos de este reconocimiento de las necesidades de las víctimas o la asunción de responsabilidad del ofensor, de pronto parecen labores como titánicas, ¿no? Así como que, ¿cómo, no? Pero si lo empezamos a mirar, creo yo, desde esta noción de agencia, como yo te decía, como más un ejercicio donde se van como soltando, como moviendo, creo, bueno, a mí me genera sentido pensarlo así, no, no sé a ti cómo ahora sí cómo te resuene, ¿no? Yo creo que es un principio de la práctica narrativa, no un principio, también una convicción de la práctica narrativa, la agencia personal. O sea, que nuestros procesos, precisamente la agencia personal tiene que ver con la liberación y con la no colonización. Yo creo que la agencia personal tiene que ver con esos movimientos de los que hablas, que me parecen muy ciertos, pero tiene que ver que esos movimientos solo se pueden dar en el marco de la liberación, porque no te puedes mover fuera del territorio si no te liberas de los discursos que controlan el territorio. Entonces, esos territorios a veces están enmarcados por trauma, por los saberes científicos, por los discursos dominantes, por los discursos morales, religiosos, creencias, mandatos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que los círculos de paz tienen una estructura y un desarrollo que promueve o que invita a la agencia personal, Sí. porque últimamente tiene, yo creo que unos 8 meses, unos 6 meses que estoy trabajando sobre
redefiniendo mi definición de círculos de paz y, y darle más seriedad, porque siempre he dicho que los círculos de paz son territorios. Entonces, si tomamos la idea de que los territorios preceden a las personas, o sea, nacemos en un territorio que ya tiene reglas, nacemos en un lugar que ya está colonizado. Tú naces hombre porque existe el concepto hombre. Entonces naces en el territorio de hombre y inmediatamente te fuiste de azulito, pues. ¿No? Y eso conlleva muchas cosas. Para mí los círculos de paz es precisamente el construir territorios o desarrollar territorios con las personas lo más libres posibles de los discursos dominantes. Es que la comunidad nos atrevamos a construir territorios de disidencia, de resistencia, claramente hechos en eso. Por eso cuando hacemos círculos en prisiones, son disidentes, cuando lo hacemos con personas víctimas, cuando hacemos, son disidentes porque crean territorios que funcionan no bajo las reglas prescritas del territorio que nos antecede, sino intentamos construir nuestro propio territorio. Y al Sí, intentar construir ese propio territorio es una práctica de liberación, el círculo, que refleja esa liberación en la agencia personal que cada persona va teniendo al ir conversando. Entonces, esto que lo habrás visto en los círculos es maravilloso, ¿no? Empieza a hablar una persona, tú tenías por acá del círculo una idea diferente de lo que ibas a hablar y se va acercando el tema y cambias tu tema. O generalmente gente que ya está hacia el cierre del círculo, me fascina cuando dice, ¿no? Yo iba a hablar de esto, pero mejor voy a hablar de esto. No, mejor voy a hablar de los dos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No voy a seguir ninguna regla, voy a hablar de lo que en este momento me apetece, me hace sentido, me lleva, me llena. Y a ver, te ha tocado en estos círculos maravillosos que de repente terminan siendo círculos que hablamos de otra cosa, no de lo que nos invitó a hablar, sino de otras cosas. Eso para mí es la práctica de la liberación y la agencia personal. O sea, construir, desarrollar el territorio que permite la agencia personal, porque la agencia personal no te la puedo pedir ni exigir porque es tuya. sí. Entonces tengo que construir, y para mí es muy importante la resonancia ahí, construir el espacio que te permita a ti desarrollar esa liberación desde la agencia personal. Sí, construir ese espacio desde donde las mismas personas vayan teniendo ese movimiento que yo te decía. O sea, no que uno los, como que los conduzca, sino generar o sea, facilitar el espacio. O sí, 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 Y eso sí. creo que es así. Sí. Fíjate que, y bueno, ahorita que te escuchaba me hacías pensar mucho en ocasiones de pronto también en los círculos, no sé si te ha pasado, de pronto en la misma dinámica del círculo se dan pues tendencias, ¿no? Por ejemplo, como a colonizar la palabra, ¿no? De pronto alguien que quiere decir mucho, ¿no? Y entonces yo me acuerdo cuando esto me ha pasado en los círculos que de pronto yo sentía como cierto nerviosismo de decir, bueno, ¿qué hago aquí, no? Pero algo que a mí me ha pasado, bueno, mi experiencia es que la misma comunidad va regulándose o la misma comunidad va mostrándole a sus miembros lo que necesitan. Por ejemplo, cuando me ha pasado que ciertas personas de pronto quieren monopolizar la palabra, como que el mismo círculo, el mismo ambiente que se va generando, va haciendo que la misma persona vaya como tomando conciencia de aquello que tiene que repensar de su proceder. Eh, y más que el hecho de que yo como facilitador o como alguien que está, digamos, cuidando el círculo, tenga yo que decirle, sino ahí como que sí me ha tocado ver cómo la misma comunidad va, digamos, como generando su propia pedagogía, ¿no? En lo colectivo y cómo esa misma pedagogía va tocando en lo individual, ¿no? Por ahí en algún momento creo que escuchaba a Carl Schmitt justamente en una plática y él decía que hubo un círculo de paz donde de pronto había un círculo escolar donde un chico era tartamudo, ¿no? Y había había otro compañero que se burlaba.
y que él, pues durante varias sesiones, pues simplemente dejó que la dinámica continuara y que hubo un momento en el que sí tuvo como la convicción ética de decir, ¿sabes qué? Es que tengo que hacer algo porque este cuate sigue, sigue como burlándose, sigue como medio riéndose cuando participa este chavo y tartamudea. Y dice, y justamente el día que estábamos en el círculo y yo pensaba, mencionar algo como facilitador, este chico fue el que le dijo al otro dentro del círculo, basta, ¿no? Y dice que incluso hasta la pieza del habla dijo, ¿sabes qué? Basta, ¿no? Y que las otras personas que estaban en el círculo lo aplaudieron y que ese acto que pasó, digamos, fue muy significativo porque el chavo que antes como medio se reía así, cuando pasó eso ya dejó de hacerlo. Pero fue como interesante que fue dentro del mismo círculo, fue dentro de la misma agencia de este chavo que tartamudeaba y la comunidad que incluso tuvo este acto de aplaudir, ¿no? Entonces, como de alguna forma la misma comunidad te va sorprendiendo, ¿no? Y regresamos un poquito a lo que hace un momento comentábamos, ¿no? No te mueve un criterio científico, decir, ah, es que esto va a pasar, ¿no? O la agencia se va a dar de esta manera. No, es la convicción de saber que la gente tiene esas capacidades, pero es una convicción. Sí, 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 creo que es una convicción. Y me quedé pensando mucho, ¿no? Es que hay tanto, o sea, porque precisamente no quiero colonizar. eh, y luego me pregunto si es posible o no. Pero una de las cosas que ahorita con la historia que me contabas que me parece súper interesante es cómo me empecé a preguntar yo qué hubiera hecho, ¿no? O sea, yo como facilitador, ¿qué hubiera hecho? O sea, yo también confío en la comunidad, pero también digo, el posicionamiento político y ético también son importantes. Y eso es lo que yo creo que es lo válido en los procesos restaurativos. Como muy bien lo dices, no una receta de qué es lo que debemos de hacer, sino me gusta voy a simplificarlo mucho, este concepto de Gilles Deleuze del sentido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente tiene sentido? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente tiene sentido para mí como facilitador, facilitadora en este contexto? ¿Y cuál es el contexto en el que soy? ¿Cuál es mi intención o qué manifiesto con las acciones que hago dentro de un círculo, ¿no? Creo que es súper interesante porque de repente es como, hoy en la mañana estaba yo pensando, ¿no? Qué importante es la pregunta que planteamos. ¿A dónde nos lleva? ¿Desde dónde estoy preguntando? Sí es. Entonces, sí hay, no quiero revolverlo, entonces, entonces es desde dónde hacemos la pregunta que hacemos, creo que puede influenciar mucho para que las respuestas estén en concordancia con nuestras posiciones éticas y políticas. Que hay que permitir también que las personas tengan esta agencia personal o que hay que provocar, no provocar, hay que facilitar que las personas la tengan, como un poco lo que decía Montessori, ¿no? Eh, pero que también tiene que llegar un momento donde tampoco tengamos miedo, no de tomar el control del círculo, pero sí de manifestarnos en contra, sí el poder hablar desde una posición de justicia, porque es nuestro principio, en contra de lo injusto, en contra de lo que roba la dignidad, en contra de lo que lastima. Señalar, ahí está, es la palabra que poder señalar lo que lastima, lo que, lo que daña, ¿sí? Eh, entonces creo que también es una obligación desde la justicia señalarlo, ¿no? O sea, como facilitador, facilitadora, lo más probable es que yo permitiría que el círculo buscara la forma de señalarlo. Porque a veces no es el chico, ¿no? El que tartamudea el que lo dice, pero es algún compañero. Hay veces es hay veces, alguna vez me llegó una carta, ¿no? Que me mandaba una madre de familia que decía, es que usted va a hacer algo porque mi hijo me dijo que le pasó esto, ¿no? Yo, órale, ¿no? O sea, hay veces
la exigencia de la justicia o el señalamiento de lo que daña viene de otros lados, ¿no? Pero también creo que como facilitadores y facilitadoras no tenemos que tener miedo de poder señalar aquello que no está dentro de nuestra posición ética y política, porque si no también estaríamos jugando un juego muy peligroso. Es esto que preguntaba Bifo hace un par de semanas, ¿no? ¿Quién es ahora la persona que le va a poner un freno a Donald Trump, ¿no? ¿A quién es que le va a poner un freno a Milei? ¿Quién se va a manifestar en contra de estos grandes poderes que vemos que están doblando a otros poderes como Facebook, como Google, o sea, es interesante, ¿no? Sí, sí, Y sí, es sí. interesante el desprecio de poder que está haciendo Donald Trump, que no está haciéndolo con China, no está haciéndolo con Rusia, pero sí con México, sí con Colombia, con Costa Rica, sí con... O sea, hay un tema muy grande que creo que como posición política sí tenemos que tener la capacidad de señalar lo injusto, de señalar el fascismo, porque si no, ¿quién le va a hacer frente, no? Sí, fíjate que, y bueno, a lo mejor porque van saliendo temas, ¿no? Y creo que cada tema que vamos tocando podría ser un video diferente, pero pero mira, por ejemplo, ahorita escuchándote me parecía como muy interesante el reto, la tarea que también tenemos quienes somos unos apasionados de estos espacios, de construir estos espacios, estos territorios. Porque a mí un tema que me preocupa mucho y te lo comparto como sí, en esa confianza que estamos teniendo en este diálogo, un tema que me preocupa mucho es el predominio que de pronto detecto de de cierta lógica o de cierto discurso donde, por ejemplo, estos principios de la objetividad, la imparcialidad y la neutralidad se quedan como entronados como en casi como dogma de práctica, ¿no? Y entonces por ejemplo, resueno contigo en en este, en esta reflexión sobre asumir una posición ética y política, sobre todo cuando hablamos una posición política, híjole, yo me quedo pensando en hablarlo con quienes tengo la posibilidad que sean mis estudiantes y de repente ya los veo con ojos como de plato, de decir, a ver, espérate, pero es que ¿dónde queda la objetividad profesional y dónde queda la imparcialidad y todo esto? Y entonces me parece como un reto, bueno, al menos a mí me parece como un reto interesante cómo ir trabajando estas otras, ahora sí que estas otras narrativas de lo que puede ser nuestra práctica, ¿no? Y desde el compromiso con los valores, desde una posición política clara, en la línea de ciertos valores, insisto, de ciertos ideales, donde propiamente no podemos decir que lo que prime es una objetividad o una imparcialidad, porque al final, pues, es una apuesta, una convicción por algo muy definido, ¿no? Sí, eh, híjole, es que ese es un tema, ¿no? O sea, estos de repente llamados principios de la práctica, que muchas veces no los tenemos reflexionados en la práctica. O sea, yo digo, hay veces, y no estoy en contra, pero digo que muchas veces el mundo académico está en un contexto y el mundo práctico en otro. Y no creo que sea algo malo, pero sí hay como que pensar y repensar en esto que llamamos principios, ¿sí? Como la objetividad, la imparcialidad, la neutralidad, ¿no? La honestidad, ¿no? O sea, volvernos a sentar a preguntarnos qué es eso, ¿no? ¿Qué es? ¿Y qué es posible? Porque qué cosas hay implícitas en hablar de neutralidad, ¿no? Entonces de repente yo veía a un amigo mediador que decía, como mediadores, no podemos posicionarnos del lado de Gaza, o no podemos posicionarnos contra Israel, o no podemos, pues, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, ¿por qué no? Dice, porque tenemos que ser imparciales. No, 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 o sea, creo que estamos malentendiendo por ahí, estamos haciendo cosas que estamos llevando a nivel de identidad, principios que hay veces
se construyeron para una práctica que tal vez no es la práctica que hoy tenemos. Sí, Entonces, yo creo que hay que repensar eso que llamamos principios y repensar nuestras prácticas. Y yo creo que hay que sumar otros discursos, y creo que ese es lo importante, ¿no? Sumar discursos como las narrativas, lo dialógico, lo relacional, la complejidad o sea, yo creo que son discursos que tenemos que sumar a nuestros conceptos restaurativos, a nuestros pensamientos restaurativos. Me gusta mucho Sarah Kopp que dice es que son prácticas narrativas críticas, ¿sí? O sea, porque no podemos estar libres de la crítica, sino todo lo que hacemos tiene que llevar un replanteamiento y un repensamiento de lo estructural, de lo cultural, de lo social, de lo psicológico, de lo psiquiátrico. Entonces, yo creo que por eso es tan importante sumar sentarnos a conversar, ¿no? Y con mucha gente que converso le hace sentido esto, pero me dicen, pero yo no quiero entrar en lo narrativo, pero quiero sumar algo de lo que tú dices en esto. Y digo, me parece fantástico. Ayer en la mañana escribía que me da mucho gusto cuando de repente personas llegan a las mismas conclusiones que yo desde otros lugares, porque me parece bien valioso, ¿no? Me parece bien valioso que la gente logremos concretar cosas como le pasó a Kate Pranis, como le pasa a Michael White, como le pasa a Italo, que de repente tienen pensamientos parecidos desde lugares muy diferentes. Eso quiere decir que ahí hay algo, ¿no? No voy a decir una verdad, pero a lo mejor hay una intuición de que ese es un camino. sí, sí, y te escuché como que me quedo pensando mucho en la esperanza, y así lo pondría como en la esperanza de que de que los saberes que se están generando desde diferentes espacios, territorios, se encuentren y dialoguen, ¿no? Y en este diálogo donde no necesariamente en todo tenemos que estar de acuerdo o hacerlo de la misma manera, pero sí encontrar que a lo mejor hay ciertos trazos que compartimos y desde los cuales como que podemos sumar, ¿no? O sea, yo ahorita te escuchaba y justamente una de las inquietudes que traigo en este canal de filosofía es, y espero que la vida me dé, poner a dialogar justamente las prácticas dialógicas o de mediación o justicia restaurativa con estos otros saberes, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que ha planteado Edgar Morin, lo que la filosofía de la liberación, o sea, y no en el sentido de construir una verdad, ¿no? Porque tú ahorita lo decías, ¿no? La idea no es construir un discurso que se erija como verdad, no, sino a lo mejor encontrar trazos, encontrar posibilidades plurales, diversas, desde las cuales pues podamos seguirnos como encontrando, ¿no? Por ejemplo, y a lo mejor sería algo con lo que a mí me gustaría ir cerrando esta conversación, me genera mucha esperanza que yo veo, por ejemplo, que en nuestras vidas, Héctor, por ejemplo, yo cuando he tenido el gusto de platicar contigo en lo personal, veo que han ido por trayectorias o coordenadas bien diferentes, pero me sorprende que hay como ciertas coincidencias, y yo te lo comentaba incluso cuando te invitaba a este diálogo, te decía, me sorprende mucho escucharte y resonar y decir, es que sí, ¿no? Yo como que percibo, intuyo, siento lo mismo, ¿no? Entonces, este pues como facilitar estos encuentros a mí me da mucha esperanza. Y en esa línea a lo mejor preguntarte, ya para ir cerrando, porque si no nos vamos extendiendo muchísimo, eh, ¿cómo te has sentido hoy en esta segunda conversación que hemos tenido? ¿Cómo te vas? ¿Con con qué regalos te vas de este pequeño espacio de diálogo, de compartir? Fíjate que hace unos días conversaba con una querida amiga, Lola Montejo, una facilitadora española. Me decía, si es que escuché la plática de Bifo y dice, y es terrible, ¿no? O sea, el mismo Bifo decía, ya no hay esperanza, ¿no? O sea, el fascismo nos ha llegado, nos han arrebatado todo. Y me decía, y platicaba yo con ella, ¿no? Y decíamos, es que es verdad, ¿no? O sea, es verdad, estamos jodidos. Y le decía yo, si eso es una verdad, aferrémonos a la mentira.
Y recordaba una canción de Joaquín Sabina que me gusta mucho, que dice más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarnos de un tajo las venas, más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Entonces decía, si es verdad que, no, que el mundo está jodido, que tienen razón los ambientalistas y no hay marcha atrás, que el calentamiento global nos ha sobrepasado, que, que, que la inteligencia artificial va a ser más inteligente que nosotros en 2 años. Si todo esto es verdad, aferrémonos a la mentira, porque necesitamos esperanza hoy. Entonces, tal vez todas las conversaciones que tengamos a partir de ahora sean mentiras, porque hablemos de justicia, de paz, de convivencia, de amor, de esperanza, de compasión. Y tal vez sean grandes mentiras en una sociedad cada vez más compleja y más aislada y más lastimada. Entonces aferrémonos a las mentiras, porque la esperanza no es lo que esperamos para el futuro. La esperanza es la sensación de que algo está mal, pero todavía podemos hacer algo. Y si para lograrlo necesitamos una mentira, pues yo me quedo con la mentira. Y así me voy hoy de esta conversación, no, con mucha reflexión sobre saber que esto no es verdad. Tampoco voy a decir que es mentira, pero con mucha reflexión de que eso no es una verdad absoluta, pero que es una verdad. Estas palabras no son verdad, pero estas palabras son esperanza. Así me diría yo. Ay, qué bonito. Mira, te escucho y bueno, yo me voy a una palabra que últimamente a mí me ha resonado mucho al, al tener la convicción puesta en estas reflexiones, en esta forma de empezar a mirar el mundo, ha sido la palabra resistencia, ¿no? O sea, es curioso, cuando hace algunos años era yo así como un joven muy idealista y soñaba como con resolver los grandes problemas del mundo y todo, pues a lo mejor mi mentalidad estaba más en la idea de resolver o salvar, ¿no? Y no, pues creo que yo la otra vez me quedaba pensando mucho en lo que me compartías en el otro video cuando me decías, híjole, a mí me queda muy grandote cuando digo que yo construyo paz, ¿no? Decías esa palabra de paz, me queda como pesada, ¿no? Y me dejaste pensando mucho y yo dije, sí, cierto, o sea, es como muy pesado pensar en algo así, ¿no? Pero em, me gusta pensar, ahora ya con los años y teniendo estos espacios, me gusta pensar en la palabra resistencia y me gusta pensar en que acompaño diálogos, acompaño espacios, busco generar espacios donde encuentro personas como tú, que creo que estamos en ese deseo de resistir. Entonces, me gusta, y la resistencia también como un camino de esperanza, ¿no? Como una respuesta a lo que pareciera que es como apabullante, como tú decías, como este mundo que pareciera que se está cayendo a pedazos y que entonces, ¿qué sentido tiene o qué verdad? Si esto que estamos hablando tiene en realidad una verdad, pero me resuena, ¿no? O sea, cuando te escucho digo, sí, o sea, es poético, quizá es más mentira que verdad, pero, pero me gusta sentir que se está resistiendo, ¿no? Entonces, me voy así, muy contento, te abrazo a la distancia, te abrazo a la distancia, de verdad, con mucho cariño, esperando en algún otro momento tengamos una tercera charla o otras más, porque de verdad es un placer, ¿eh? Digo, no sé si quienes nos escuchen se vayan a hacer más bolas, pero de verdad lo disfruté mucho y te agradezco infinitamente el tiempo que regalaste este espacio. Muchas gracias por invitarme. Ah, un gusto. Y bueno, muchas gracias a todos los que se sumen a escuchar esta plática, esta conversación, dejar sus comentarios, seguir a mi compañero y amigo Héctor también en su espacio de diálogos restaurativos. Por ahí tú también tienes un canal de YouTube, entonces, pues invitar también a que no te pierdan la pista en los videos que subes, que soy de tus primeros seguidores en tu canal y me inspiras también para seguir en el mío. Y bueno, por ahí pues invitar a todos los que nos escuchen en esta plática. Pues muchas gracias. Muchas gracias.